Esta es la historia y el ejemplo que el Señor Jesucristo le da a Nicodemo. El domingo antepasado veníamos hablando de que Jesús quería hacerle entender a Nicodemo de que lo que él necesitaba era poder creer, poder tener fe en lo que Jesús le venía explicando para que él pudiera experimentar lo que era el nuevo nacimiento. La frase, ¿verdad?, que he repetido varias veces es: Nicodemo, no se trata de saber, sino se trata de creer. No se trata de saber, sino se trata de creer. Y este ejemplo de la serpiente que ocurrió con el pueblo de Israel al salir de la esclavitud de Egipto, es un ejemplo en donde el Señor Jesucristo le quiere tratar de hacer entender a Nicodemo una vez más la importancia que para poder nacer de nuevo, él no necesita entender toda la teología, no necesita entender todas las cosas que le venía preguntando de cómo es que se nace de nuevo, de cómo es que se producen estas cosas. No se trataba de eso. Se trataba de que así como el pueblo de Israel tenía que depositar la confianza en una serpiente de bronce para vivir, de la misma manera Nicodemo necesitaba poner su confianza ¿en quién? En Jesús. ¿Para qué? Para nacer de nuevo. Y en resumen, este es el concepto y la razón del por qué el Señor Jesucristo utiliza este ejemplo para que Nicodemo entienda la necesidad de ¿qué? De que se produzca fe en su corazón para poder nacer de nuevo. Y aquí Nicodemo entendía perfectamente a lo que Jesús le estaba refiriendo. Él era un maestro ¿de qué? De la ley. Jesús, ¿qué le estaba citando? Le estaba citando la ley, le estaba citando la Torá, le estaba citando el texto masorético. Era algo que Nicodemo lo sabía y lo entendía a la perfección. Él sabía completamente lo que había sucedido en ese tiempo cuando el pueblo de Israel venía saliendo de Egipto. Sabía y entendía, había estudiado, lo conocía a la perfección, lo que había sucedido en ese tiempo cuando cuando Jehová castigó al pueblo de Israel por su pecado. Él sabía perfectamente, lo entendía. Pero vamos a tocar algunos conceptos de estos versículos aquí en Números, porque también voy a abrir algunos paréntesis porque encontramos algunas enseñanzas también que son muy buenas para nosotros. El versículo 4 dice: después partieron del monte de Or camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. ¿Y cuál fue la primera actitud del pueblo que dice que pasó? El pueblo que se desanimó por el camino. ¿Cuántas veces a lo largo desde que salió el pueblo de Israel, verdad, de Egipto, hasta que estuvieron a punto, verdad, de entrar ahí a la tierra, cuántas veces no se desanimó y no se quejó el pueblo? Vamos a encontrar muchas ocasiones en donde esto sucedió. ¿Y qué es lo que hace el pueblo? Se desanima y dice: y habló el pueblo contra Dios. Aquí yo quiero que veamos una cosa, porque justamente este ejemplo, este pedazo, este relato de la historia, vamos a encontrar lo que es una tipología o un marco o un cuadro de lo que es la salvación. Todo el Antiguo Testamento siempre va a tener un cumplimiento a lo que Jesús venía a hacer más adelante en la cruz. Como dice Hebreos, todas estas cosas sucedieron, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se manifestara lo que el Señor Jesucristo iba a venir a hacer en la cruz. Y esto, justamente, este ejemplo, es un marco de la salvación. Es un marco de lo que Jesús más adelante iba a hacer en la cruz. Es un marco para que nosotros entendamos la causa y lo que produce el pecado, y para que nosotros entendamos y comprendamos que para poder ser libre de la condenación y de la consecuencia del pecado es necesaria de la fe. Otro aspecto muy importante es de que tal vez nosotros en la palabra de Dios, más que todo en el Antiguo Testamento, tal vez no vamos a encontrar un versículo en donde específicamente hable tan claro como lo habla el Nuevo Testamento en cuanto a la fe, en cuanto a que hay que creer, en cuanto a que hay que confiar, en cuanto a que hay que depositar. Pero este ejemplo
a pesar de que no mencione la fe como tal, a pesar de que no mencione la confianza como tal, es un ejemplo claro de lo que es la fe y lo que es la confianza. ¿Para qué? Para poder obtener salvación. Entonces, aquí, lo número uno que quiero que noten es que el texto se refiere ¿a quién? A el pueblo. No se refiere a una persona en particular, sino que se refiere ¿a quién? A todos. Que los que pecaron, ¿quiénes fueron? ¿Algunos o todos? Todos. ¿Por qué? Porque se refiere al pueblo en general. Ahora, ¿quién de ustedes ha cometido pecado? ¿En la humanidad hay alguien que no haya cometido pecado? ¿Nacerá alguien sin pecado? No. ¿Por qué? Porque el pueblo también es una tipología de toda la humanidad que está ¿en qué? En pecado. Todos nosotros hemos pecado y lo sabemos a la perfección y conocemos versículos y podemos citar montones de versículos de Romanos y demás que lo sabemos de memoria. Pero cada uno de nosotros hemos cometido pecado y el pueblo aquí también simboliza a toda la humanidad porque todos los hombres han cometido pecado. Entonces vemos que el texto se refiere no solamente a que fulanito y menganito del pueblo de Israel fueron los que hablaron en contra de Jehová, sino que dice que todo el pueblo habló en contra de Jehová. Y no solamente en contra de Jehová, sino en contra de Moisés. Y también aquí es otro aspecto importante que debemos de cuidar, hermanos, de no hablar en contra o mal en contra de los siervos de Dios, que es algo que nosotros debemos de cuidar muchísimo, y esto es un paréntesis que abro aquí. Debemos de tener cuidado porque muchas veces somos muy livianos en proferir palabra en contra de hermanos en la fe o en contra de los siervos de Cristo. Como si los siervos de Cristo no se equivocaran o como si los siervos de Cristo no tuvieran errores. Yo tengo montones de errores y puede ser, Dios me libre, pero puede ser de que yo les falle en algún momento. Y lo que yo menos quisiera es escuchar alguna palabra de verdad, de acusación en contra mía. Lo que necesitaría en ese momento es del amor y la misericordia de cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para que yo pueda levantarme y seguir adelante en mi vida cristiana, ¿cierto? A cada uno de ustedes pienso que les gustaría lo mismo. Pero debemos de tener cuidado también en tratar de no proferir tan livianamente o livianamente palabras en contra de los siervos de Dios, porque no es fácil, ¿eh? Cuando uno está sirviendo al 100% a la obra de Dios no es nada sencillo. Y el siervo de Dios pasa muy solitario, ¿eh? El siervo de Dios siempre está preguntando cómo está el hermano, siempre se está preocupando cómo está el corazón del hermano, siempre está orando por el hermano, pero ¿cuántos oran por el siervo de Dios? ¿Cuántos le preguntan al siervo de Dios cómo está? ¿Cuántos le preguntan al siervo de Dios qué necesita? ¿Cuántos le preguntan al siervo de Dios si hay algo en que se le puede ayudar? A veces lo vemos tan fuerte aquí al frente y lo vemos, ¿verdad? Pero no sabemos por las situaciones y circunstancias que está pasando. Y es, por decirlo así, una vocación que es muy solitaria. Y que necesitamos de que también poder tener un soporte de parte de todos los hermanos y sentir ese apoyo también. Entonces es muy importante que cuidemos nuestra lengua cuando proferimos palabra en contra del siervo de Dios. Porque cuando lo hacemos en contra del siervo de Dios, también lo hacemos en contra de ¿quién? En contra del Señor. En contra del Señor. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Pero el pueblo llega y habla en contra de Dios y habla en contra de Moisés. Y dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Y sabemos de que también Egipto es una tipología de lo que es el mundo, de lo que es una vida pecaminosa. ¿Por qué me liberaste de esta vida de esclavitud para andar aquí errante en el desierto? Y muchas veces nosotros como cristianos hacemos lo mismo, hermanos. Muchas veces nos olvidamos de que nosotros estábamos en Egipto, llenos de cadenas de pecado, esclavizados, condenados, y recibimos la liberación de parte del Señor Jesucristo. Y cuando se vienen algunas circunstancias en nuestra vida complicadas, ¿verdad? Y difíciles, nos quejamos en contra de Dios. Y decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me hiciste lo otro? ¿Por qué estoy pasando esta situación? Y en nuestra humanidad, hermanos, a veces así lo hacemos. Y cometemos ese pecado en contra del Señor.
Pero no tenemos que olvidarnos de que Egipto nunca va a ser mejor, de que el mundo nunca va a ser mejor que lo que el Señor Jesucristo nos ofrece, nos ofreció y nos va a ofrecer en una eternidad. Nunca. Y que sí, vamos a tener que pasar persecuciones, de que vamos a padecer situaciones difíciles, pero Egipto, el mundo, nunca nos va a dar lo que el Señor Jesucristo nos ha dado. Y que no vale la pena regresar a Egipto, y que no vale la pena desear Egipto, y que no vale la pena desear lo que el mundo ofrece. Para nada. No se compara a lo que el Señor Jesucristo nos ha dado y nos va a dar. Pero suele pasar que a veces pensamos en Egipto. Suele pasar que a veces pensamos en Egipto y queremos retornar a Egipto. Pero debemos de recordar de que el Señor Jesucristo derramó su sangre y murió en la cruz para librarme de Egipto, de las cadenas de Egipto, y que ahora ha preparado moradas para que usted y yo compartamos una eternidad con Él en los cielos. Y yo doy gloria a Dios por eso, porque es algo que va pronto a suceder. Y sigue el relato, y ellos se quejan y dicen, pues no hay pan, no hay agua, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y aquí también podemos sacar otro paréntesis. ¿Cuántas veces nos quejamos de la provisión de Dios? Porque el maná era la provisión divina de Dios para el pueblo de Israel. Era el pan que había descendido del cielo, y esto también es una tipología de lo que hizo Cristo por nosotros. Yo soy el pan de vida. El que de mí comiere no tendrá hambre jamás. Y también vamos a encontrar esta tipología aquí. Y cómo el Señor Jesucristo nos ofrece salvación. Y cómo vemos al pueblo ahora de Israel que toma por poca cosa la provisión de Dios. Y hoy en día vemos al mundo también de que toma por poca cosa la provisión de Dios, que es que su cuerpo que fue mutilado, que fue desgarrado, que fue desfigurado por pecadores como usted y como yo. Y el mundo no quiere saber nada de Dios. Y el mundo desprecia la provisión de Dios. Desprecia la cruz de Cristo. Pero nosotros como hijos de Dios debemos cada día mirar la cruz y recordar de que el cuerpo de Cristo fue la provisión. ¿Para qué? Para la salvación de nuestras almas. Como lo menciona Isaías capítulo ¿qué? 53. Desfigurado completamente por mí y por cada uno de nosotros. Y debemos de tener cuidado de que nosotros no cometamos el error del pueblo de Israel. Y no solamente en cuanto a la provisión de lo que Cristo hizo por nosotros, sino en cuanto al pan que pone en nuestra mesa a diario. ¿Quién desayunó hoy? Es más, pregunto, ¿quién no desayunó hoy? Qué bueno, ¿eh? Todos venimos desayunados. ¿Quién tiene asegurado el almuerzo ahora si salimos? ¿Hay alguien que no tenga asegurado el almuerzo? Hermano, ¿sabe qué? Eso es una bendición enorme. Porque ¿cuántas personas ahorita en el mundo no tienen que comer? Muchísimas. Muchísimas. Tuve la oportunidad de experimentar cuando estuve en Uganda, África, lo que es el hambre verdadera. Nosotros no sabemos lo que es el hambre. Ahí uno no almuerza, ¿verdad? De vez en cuando y ya uno dice que le da hambre, pero es mentira, eso no es hambre. Nosotros no sabemos lo que es el hambre. Y tuve a niños en mis brazos muriendo por verdadera desnutrición. Y vi a otros muriendo por desnutrición porque realmente no comían. Es algo durísimo. Y desde ahí Dios le ha enseñado a uno a valorar hasta aunque sea un pedacito de pan para desayunar. Pero hay veces si no hay bistec, ¿verdad? O no hay chuleta encebollada. O qué pereza otra vez comer esto. A veces salen esas cosas de nuestra boca, hermanos. No cometamos el error del pueblo de Israel de despreciar la provisión de Dios para nuestras vidas. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para con nosotros día con día. Y por eso todos estamos así, ¿verdad? Gorditos, rosaditos, bonitos, ¿verdad? Así como
bien saludables, porque el Señor siempre provee para nosotros. No solamente en salud, sino en pancito, ¿verdad? En el almuercito, en la cenita, en el cafecito, en el postre, en el capricho. O sea, es que vivimos como reyes, es que vivimos como reyes, hermanos. Y gloria a Dios por eso. Pero esto a modo de paréntesis, ¿verdad? A menos de aplicaciones prácticas que quiero ir tocando. Y sigue, versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Decía que el que cometió pecado no fue una persona en particular, sino que fue todo el pueblo. Y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Y la muerte a quién vino? ¿A una persona en particular o a todo el pueblo? A todo el pueblo. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. ¿Claro? Entonces dice que Jesús envía ¿qué? Bueno, Jehová envía ¿qué? Serpientes. En este caso, no tenemos ni idea qué tipo de serpientes. Ahí menciona serpientes ardientes, serpientes venenosas. No tengo idea, ¿verdad? Okay. Pero lo importante aquí es que las serpientes causaban ¿qué? Muerte, por causa del pecado del pueblo de Israel. Y no sé cómo podría imaginarme ese evento, ¿verdad? Ese suceso, porque ¿cuánto pueblo de Israel había? Eran miles. Ahora imagínense qué cantidad de serpientes pudieron haber para que muriera una cantidad enorme del pueblo, porque dice que murieron ¿qué? Muchos del pueblo. Murieron muchísimos. Entonces vemos cómo la simbología empieza ¿qué? A traer un marco de lo que es la causa del pecado en el hombre, la consecuencia del pecado en el hombre, y más adelante lo que es la provisión y la solución que Jesús trae a causa de ese pecado. Por eso decía de que esto es un marco de la salvación y lo que Cristo hizo por nosotros. El pueblo cometiendo pecado, las serpientes como el castigo y la consecuencia a ese pecado. Y lo que más me llama la atención ahora aquí, y es lo que les mencionaba al principio, es de que Jehová va a utilizar también a la serpiente, ¿para qué? Para que no solamente sea objeto de condenación y muerte, sino también sea objeto de salvación. ¿Okay? Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos ¿qué? Pecado. Y nuevamente, todo el pueblo en general, algo plural, no singular, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Ahora ya nosotros no tenemos necesidad de un intermediario para venir a Cristo. Antes el pueblo necesitaba de un intermediario, ¿para qué? Para venir a Dios, Moisés. Pero ahora por la obra de Cristo en la cruz, nosotros podemos venir ¿a quién? A Dios con libertad. Y cualquier inconverso no necesita de que una persona crea en Jesús para que él pueda ser salvo. No, simple y sencillamente él, si cree en Jesús, puede venir y hacer que partícipe de la salvación, salud. Y ser partícipe ¿de qué? De la provisión en salvación que Jesús nos ha dado a todos los hombres. Pero aquí el pueblo llega y reconoce su pecado, viene a Moisés y le ruega a Moisés que vaya a Dios, ¿verdad? Que vaya a Jehová para que pueda quitar ¿qué? Las serpientes que estaban causando muerte en el pueblo de Israel. Y Jehová dice a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y es lo que les decía al principio. Las serpientes causan la muerte y ahora una serpiente va a ser objeto ¿de qué? De salvación. Cuando nosotros pensamos en la serpiente bíblicamente, ¿en quién pensamos? En Satanás, ¿verdad? Y esto me llamó sumamente la atención, porque vamos a encontrar tipos de Cristo en la Biblia en un montón de aspectos, como el pan, como el agua, como la puerta, ¿verdad?
Pero ahora aquí la serpiente, cuando lo vemos bíblicamente, pensamos en Satanás. Y vemos ahora que la serpiente es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque la serpiente es la que va a proveer, ¿qué? Salvación. Vea, Ari, la obra de arte que me hizo. ¿De manera? Gracias, Ari. Aquí está mi serpiente. La serpiente de bronce. Pero ¿qué fue lo que hicieron todos ustedes? Vea, los estoy viendo a todos. Todos volvieron a ver para dónde. Para arriba. Porque Jesús le dice a Nicodemo, así como Moisés levantó ¿qué? ¿Levantó qué? Así es necesario también que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado. ¿Está hablando qué? De la resurrección del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, ¿te acordás de ese suceso? Hace muchos años atrás, en donde el pueblo de Israel estaba ¿qué? Muriendo, porque pecaron en contra de Jehová, y que Jehová le dijo a Moisés que se hiciera una serpiente de bronce, que el bronce en el Antiguo Testamento es simbolismo ¿de qué? De juicio. Y la serpiente se convierte en ¿qué? No solamente en un recordatorio del pueblo de Israel de que fue el juicio por su pecado, sino también de que es la provisión de Dios para ser ¿qué? Libres y ser salvados de ese pecado. Y por eso encontramos un tipo de Cristo ahí. Porque el Señor Jesucristo también tiene que ser ¿qué? Levantado, Nicodemo, para traer provisión de salvación a todo aquel que en Él cree. Por eso, Nicodemo, no se trata de que usted entienda todo lo que el Espíritu Santo hace en regeneración, no se trata de que usted comprenda todos los aspectos, ¿verdad?, de lo que yo soy, porque no lo vas a lograr, no lo vas a entender. Se trata, Nicodemo, de que si usted quiere nacer de nuevo, así como el pecado que cometió el pueblo de Israel los condenó a muerte, y que usted también, Nicodemo, es un hombre pecador y que está condenado a muerte y al infierno, de la misma manera, Nicodemo, como esa serpiente fue levantada, ¿para qué? Para que todo aquel que la mirara, y ahí está la fe, porque tenían simple y sencillamente que creer que al mirar esa serpiente de bronce iban a poder ¿qué? Ser salvos. Y ahora, Nicodemo, usted también tiene que mirar al que está hablando con usted, a mí, al Señor Jesucristo. Tienes que volver a mirarme a ver a mí, Nicodemo. Deja de mirar ¿qué? La ley, porque la ley no te salva, porque por medio de las obras de la ley nadie se será justificado para con Dios. Nicodemo, tienes que entender eso. Que necesitas no dejar de mirar la ley y mirarme a quién, a mí, que yo voy a ser el que voy a estar levantado, que voy a morir y voy a ser levantado para traer provisión de salvación, si usted logra creer en mí. Pero así como el pueblo de Israel necesitaba mirar esa serpiente, necesitaba creer que esa serpiente de bronce les iba a salvar de la muerte de las otras serpientes que les rodeaban. Cada uno de nosotros necesitamos y tuvimos que tener la fe de mirar a Cristo y lo que hizo por nosotros en la cruz. Y aquí le está tirando ya los últimos, ¿verdad? Los últimos hachazos a Nicodemo. Nicodemo, no es la ley, no son las obras de la ley, no es el conocimiento, no es el saber, es la fe, es la confianza que usted necesita tener ¿en quién? En mí, en mí. Y vemos el marco de la salvación aquí en Números capítulo 21. Ahora, volviendo a Juan,
cómo el Señor Jesucristo desde el versículo 12 le empieza a hacer preguntas. ¿Cómo creeréis, Nicodemo? ¿Cómo creeréis, Nicodemo? Y por eso llega aquí al versículo 14, le dice, Nicodemo, para que usted entienda la fe, para que usted entienda lo que usted necesita hacer, para que usted entienda, le voy a dar este ejemplo de lo que pasó. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, Nicodemo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es que me imagino lo difícil que tuvo que haber sido para Nicodemo sacarse de su mente y de su corazón lo que era la ley judía, lo que era el judaísmo. ¿Quién de aquí alguna vez le ha predicado el evangelio a un budista, a un testigo de Jehová, a un mormón, a un católico de esos de cepa? Charlie, yo sé que sí. ¿Alguien más le ha predicado a una persona que tenga una religión de estas o así bien fuerte? ¿Alguien ha tenido esa experiencia, hermana? ¿Olita? Es difícil, ¿verdad? ¿No? Es muy difícil. Es difícil hablar y predicarle a una persona, hablarle de fe, cuando la persona cree que por sus obras es salvo. Y cuando tienen esa creencia bien arraigada es, ¿cómo cuesta? Pero muchas veces nosotros cometemos el error de tratar de convencer a una persona y tratar de hacerles saber un montón de aspectos, y a veces no llegamos a ningún puerto, ¿ah? Pero es algo muy difícil. Y yo pienso que Nicodemo era algo muy similar a lo que vemos hoy en día. Él había crecido desde niño aprendiendo ¿qué? Lo que era la ley judía. Los judíos desde los 12 años ya se sabían la Torá, la recitaban, y como dijimos al principio, él era el maestro de la ley, de los más importantes. Tenía yo no sé cuántos años de estar enseñando la ley, de estar sometido a la ley, y ahora se topa con Jesús y Jesús le dice, Nicodemo, tiene que olvidarse de todo eso, porque lo que usted necesita es creer en mí nada más. Humanamente hay un choque en nuestra mente que se produce, porque es tratar de sacar pensamientos, filosofías, creencias, y por eso Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, es que usted tiene que sacarse todo eso de su cabeza, toda la ley judía, todo este judaísmo, todas las tradiciones, todas las costumbres, todas estas cosas que no le van a llevar a nada, que lo están conduciendo al infierno, y que si usted verdaderamente quiere nacer de nuevo, no necesita de la ley, de las buenas obras, de las tradiciones, ni de las costumbres, necesita de mí. Necesita confiar en lo que yo voy a hacer por usted, en que yo voy a morir por usted, Nicodemo, en que yo soy el Hijo del Hombre. Y recuerden que el Hijo del Hombre era el nombre que se le daba a Dios, y que el judío entendía que era el Mesías que había de venir. Y por eso más atrás le decía, yo me presento como el Hijo del Hombre, porque yo soy ese Mesías que ustedes los judíos han esperado, el que va a morir y el que va a resucitar, el que trae la provisión de salvación. Ese soy yo, Nicodemo. Tiene que dejar de lado la ley, todo el judaísmo, todas las tradiciones, todas las costumbres, todo el intelecto. Tienes que dejar de ver las cosas por el hecho de saber, no, tienes que empezar a creer, Nicodemo. Recordar lo que pasó en el tiempo antiguo con el pueblo de Israel,
cómo murieron, cómo el pecado los llevó a la muerte, cómo hubo la consecuencia de ese pecado por las serpientes y los estaban matando, pero cómo Dios trajo provisión en salvación por medio de la serpiente de bronce, para que el pueblo de Israel, si confiaba en las palabras de Jehová, que eran mirar a esa serpiente, cuando fue levantada, usted pudiera tener salvación, el pueblo pudiera tener salvación. Y ahora usted, Nicodemo, necesita de lo mismo. Si usted quiere nacer de nuevo, tiene que mirar ¿a quién? A mí. ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús. ¿El autor y consumador de qué? ¿De la ley? No. El autor y consumador del judaísmo, el autor y consumador de la religión, el autor y consumador de la fe, porque la fe es lo que nos lleva ¿a quién? A Cristo, y lo que nos provee salvación. Punto. Eso es lo que usted necesita, Nicodemo. Fe. Y le remata, para que todo aquel que en él cree. Y en la Biblia no vamos a encontrar ninguna otra cosa. No vamos a encontrar ni el 0.0.1 en donde el hombre tenga que hacer algo para ser salvo. Porque la salvación es 100% provisión de Dios. Nosotros no tuvimos y no tenemos que hacer absolutamente nada, más que mirar ¿a quién? Al proveedor de la salvación, Cristo Jesús. Todavía. Sí se mantiene. Todavía están esperando al Mesías. Todavía lo están esperando. Y viviendo bajo la ley y el judaísmo. No ha cambiado nada. Si hay judíos. Es sumamente poco. ¿Por qué? Porque han creído, porque han mirado, han entendido. Porque el que produce la fe, ¿quién es? ¿Yo o la palabra de Dios? La fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Pues yo puedo ir a Israel ahorita y predicar el mensaje de salvación, pero no voy a ser yo el que voy a convertir a una persona, no voy a ser yo el que voy a producir la fe en una persona, en un judío. Es meramente el convencimiento del Espíritu Santo que utiliza el mensaje de salvación por medio de la palabra de Dios. Si hay judíos, pero la mayoría, y ahorita en Israel, siguen esperando al Mesías y siguen viviendo bajo la ley. Siguen viviendo bajo la ley. Y sí, ir ahorita a Israel es como ir a predicarle a puros Nicodemos. A puros Nicodemos. Es así. Pero hermanos, vean que aquí ya como que Jesús empieza a ir cerrando el discurso y vamos a encontrar en estos últimos versículos 1, 2, 3, 4, como 5 o 6 ocasiones en donde le dice creer, 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 creer y creer. ¿Por qué? Porque es lo único que necesitamos para poder ser salvos. Creer. Nada más. Nada más. Así que quiero, porque ya sonó no puedo seguir más, ahí tengo que cortar. Pero nuevamente quiero incentivarlos, hermanos, a que no importa, no es que no importa, voy a cambiar la frase. A que allá afuera hay miles de Nicodemos. Hay miles de Nicodemos que necesitan mirar ¿a quién? A Jesús.
se me cayó la serpiente. Pero necesitan poder mirar a Jesús, al que proveyó la salvación. Y no va a venir Jesús aquí a predicarle a todos los Nicodemos que hay allá afuera. ¿A quién le toca? Levante la mano así conmigo. ¿A quién le toca? Digan, a mí. A mí. A mí. Somos los mensajeros, así es, nos toca a nosotros. Y es un privilegio que los ángeles quisieran tener y no pueden. Nos toca a nosotros. Y nosotros no tenemos que hacer mucho esfuerzo, la verdad. Simple y sencillamente con comunicar lo que Cristo hizo. Eso es todo. Pero nos toca a nosotros ese privilegio. No importa. No importa si no quieren escucharnos, no importa si nos patean, si nos escupen, si nos cierran las puertas, no importa. No importa. Hay que continuar predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros amamos a Dios, también tenemos que amar a nuestro prójimo. Y si amamos a nuestro prójimo, que nuestro prójimo está allá afuera también, ¿cuál es la mejor muestra de amor que podemos darle? Cristo, ¿cierto? Es la mejor muestra de amor que podemos darle, Cristo. Así que yo los quiero incentivar, ¿no? Y recordarles, ¿verdad?, lo que el pastor viene diciendo de personas que quieran animarse a unirse al barco, ¿verdad?, de la predicación del Evangelio, de estar ahí, ¿verdad?, al pie del cañón, porque Cristo viene pronto, hermanos. Y yo quiero que mi familia crezca, Ronnie. Y qué bonito, ¿verdad?, poder llegar al cielo y ver a un hermano que tuve la oportunidad de predicar el Evangelio y verlo ahí conmigo. Eso va a ser algo, la verdad todavía no tengo ni idea, pero va a ser algo maravilloso. Así que les animo, hermanos. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias una vez más por tu palabra. Te doy gracias por Cristo. Señor, permíteme, Señor, a no olvidarme nunca, a que siempre pueda estar agradeciendo la obra de Cristo en la cruz. Esa salvación tan preciosa, tan hermosa, tan maravillosa, mi Dios, que usted nos dio, que costó muchísimo, que tuvo un alto precio, que fue tu sangre. Pero te doy gracias, mi Dios, por haberme amado, por haberme salvado, mi Dios, y por darme el privilegio ahora también de poder compartir las buenas nuevas de salvación. Bendice a mis hermanos, anímanos, incentívanos, Señor, cada vez más. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que podamos llevar, Señor, este mensaje precioso al montón de Nicodemos que vamos a encontrarnos, mi Dios, en este mundo. Así que te doy las gracias y te rogamos que el culto siga siendo de bendición para cada uno de nosotros. Oramos en Cristo. Amén.